¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies, tragándose tu dignidad en medio de la ciudad más deslumbrante del mundo? Eso es exactamente lo que le sucedió a Kate Vance, y lo que estás a punto de leer te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder, la traición y el triunfo inesperado. Abróchate el cinturón, porque esta historia de cenizas y resurgimiento te dejará sin aliento. El aire frío de Madrid apenas lograba templar el sofocón de humillación que le subía por el cuello a Kate. Allí estaba, enfundada en un vestido que le había costado las ganancias de un mes en la alfombra roja de la gala benéfica más exclusiva de la ciudad. Y allí estaba él, su exmarido Richard Sterling, sonriendo con suficiencia desde el otro lado. «Lo siento», dijo el guardia con voz inexpresiva. «La señora Vance no está en la lista». La sonrisa de Richard se ensanchó. Él había orquestado esto, una ejecución pública de su estatus social, pero justo cuando la primera lágrima amenazaba con caer, una voz tan suave como un buen Rioja añejo y el doble de potente, cortó la noche. «Ella viene conmigo». La invitación había llegado hacía un mes, anidada entre las facturas y la publicidad que constituían la nueva realidad de Kate Vance. Era una tarjeta gruesa, de color crema, de esas que se sienten importantes. El emblema de la Fundación Starlight estaba grabado en pan de oro en la parte superior. Por un momento, pensó que era un error, una broma cruel de su vida anterior. Esa vida donde ella era la señora Kate Sterling, esposa del titán de la tecnología, Richard Sterling, un hombre que coleccionaba empresas como coleccionaba arte, con un ojo frío y evaluador y un enfoque exclusivo en su valor. Su divorcio se había finalizado hacía 6 meses, un asunto brutal que la despojó de más que solo su apellido de casada. Los abogados de Richard, una manada de tiburones legales del prestigioso bufete Cromwell & Swain, la habían pintado como una cazafortunas decorativa. Argumentaron que su contribución a su imperio era inexistente, ignorando convenientemente las innumerables cenas que había organizado, los inversores que había encantado y los puentes sociales que había construido y que su personalidad abrasiva habría quemado. Al final, se había ido con un acuerdo que era insultante para los estándares de ellos, pero lo suficiente para que ella pudiera empezar de nuevo, lejos de su sombra. Había vertido cada gramo de ese acuerdo y su alma en su verdadera pasión. El diseño de joyas. Atelier Vance era su sueño incipiente. Un pequeño estudio en el barrio de Malasaña, donde creaba piezas personalizadas, sus manos finalmente creando algo tangible, algo que era solo suyo. La Gala Starlight no era solo una fiesta, era un nexo de la clientela exacta a la que necesitaba llegar. La lista de invitados era un desfile de la élite de Madrid, filántropos de vieja estirpe, multimillonarios tecnológicos, coleccionistas de arte y magnates de la moda. Poner su trabajo frente a uno solo de ellos podría cambiarlo todo. Sospechaba que Richard era uno de los principales patrocinadores del evento. Era su tipo de filantropía favorita, la que venía con un comunicado de prensa y una oportunidad para la foto. La idea de verlo le revolvía el estómago. Él tenía una nueva novia, una modelo llamada Tiffany, una década más joven, y con ese tipo de belleza vacía que Richard ahora prefería. Él había dejado claro que, en su mundo, Kate Vance ya no existía. «Tienes que ir», había insistido su amiga Clara mientras tomaban un café en la Plaza Mayor. «No puedes dejar que te asuste y te aparte de tu propio futuro. Ponte lo más deslumbrante que tengas,
Mantén la cabeza alta y haz contactos hasta que te duelan las mejillas de sonreír. Clara tenía razón. Esconderse no era una opción. Esto ya no era sobre él. Era sobre ella. Así que Kate se puso a trabajar. Pasó semanas diseñando y elaborando una única pieza magnífica para sí misma. Un collar que llamó el Fénix. Era una creación delicada e intrincada de oro blanco y platino, con un rociado de pequeños diamantes de origen ético que culminaban en un ópalo de fuego impecable en su centro. La piedra parecía parpadear, con una luz interna, una metáfora perfecta de su propio renacimiento de las cenizas de su matrimonio. El vestido fue lo siguiente. No podía permitirse la alta costura que solía usar, pero encontró un impresionante vestido largo de seda plateada líquida de una diseñadora emergente de Sevilla. Era elegante, moderno y poderoso. Cuando se lo puso por primera vez en mucho tiempo, no vio el fantasma de la señora Sterling en el espejo. Vio a Kate Vance, fundadora y diseñadora principal de Atelier Vance. La noche de la gala, una energía nerviosa le zumbaba bajo la piel. Se maquilló sola, sus manos sorprendentemente firmes, mientras aplicaba un dramático delineador negro en sus párpados. Se peinó sola, dejando que el cabello cayera en suaves ondas sobre sus hombros. El collar Fénix se sentía fresco contra su piel, un talismán de su nueva fuerza. Mientras el Uber serpenteaba por los deslumbrantes cañones del centro de Madrid hacia el Hotel Ritz, donde se celebraba la gala, una familiar sensación de pavor comenzó a apoderarse de ella. ¿Y si Richard armaba una escena? ¿Y si la gente susurraba a sus espaldas, compadeciéndose de la esposa descartada? Apartó esos pensamientos, concentrándose en su objetivo. Llevaba un pequeño estuche forrado de terciopelo en su bolso de mano que contenía 3 de sus mejores piezas. Un par de pendientes de zafiro, una pulsera incrustada de diamantes y un impresionante anillo de cóctel de esmeraldas. Solo necesitaba una oportunidad. Solo una conversación. Un pie en la puerta. No tenía idea de que la puerta estaba a punto de cerrarse de golpe en su cara. La escena fuera del Ritz era un caos controlado de flashes de cámaras, paparazzis gritando y un río de coches negros. Kate pagó a su conductor y salió al fresco aire de octubre, un marcado contraste con el calor nervioso que se acumulaba dentro de ella. Respiró hondo, el aroma de perfume caro y el olor de la ciudad llenando sus pulmones, y se unió a la cola de invitados elegantemente vestidos que avanzaban lentamente hacia la entrada. La fila se movía despacio, un desfile de bolsos Chanel y relojes Rolex. A medida que se acercaba, pudo ver que la entrada estaba gestionada por un equipo de imponentes guardias de seguridad con trajes negros, sus rostros impasibles mientras verificaban los nombres en una tableta. Y entonces lo vio. Richard. Él no estaba en la cola, por supuesto. Estaba de pie justo dentro de la entrada, presidiendo una pequeña reunión de hombres, con una copa de champán en la mano. Lucía exactamente igual, impecablemente vestido con un smoking Brioni hecho a medida, su cabello entrecano perfectamente peinado. Su nueva novia, Tiffany, se aferraba a su brazo, luciendo aburrida y hermosa, con un vestido rojo impactante. Todavía no la había visto. El corazón de Kate golpeaba contra sus costillas. Quizás podría pasar desapercibida. Quizás él no la notaría. Mantuvo la vista al frente, enfocándose en las ornamentadas puertas doradas del hotel. Ahora estaba a solo 2 personas del punto de registro. La pareja que estaba delante de ella, un conocido magnate inmobiliario y su esposa, fueron saludados con un asentimiento respetuoso. Era su turno.
Ella dio un paso adelante, con una sonrisa educada fija en su rostro. «Kate Vance», dijo, su voz más clara de lo que esperaba. El jefe de seguridad, un hombre de hombros anchos con una cicatriz sobre la ceja, tecleó su nombre en la tableta. Frunció el ceño, tecleando de nuevo. «Lo siento, señora. ¿Podría deletrearlo?» «Vance», deletreó lentamente, la sangre comenzando a retumbar en sus oídos. Sus ojos escanearon la pantalla. «No lo encuentro. ¿Está segura de que la invitación estaba a este nombre?» «Sí, claro», dijo, su sonrisa comenzando a sentirse frágil. «Quizás, compruebe bajo Sterling. A veces hay confusiones». Le supo a ceniza decir su antiguo nombre, pero estaba desesperada. El guardia probó el nombre, su expresión inmutable. «No, tampoco hay nada bajo Sterling». Fue entonces cuando Richard hizo su movimiento. La había estado observando, se dio cuenta, un depredador disfrutando de la lucha de su presa. Se separó de su grupo y se acercó, la imagen de la condescendencia preocupada. «¿Hay algún problema aquí, caballeros?», preguntó, su voz ligeramente retumbante, asegurándose de que todos a su alcance pudieran oír. El guardia de seguridad pareció aliviado al ver un rostro familiar y poderoso. «Señor Sterling, esta dama está intentando entrar, pero su nombre no está en nuestra lista». Richard miró a Kate, fingiendo sorpresa. «¿Kate? ¿Kate? ¿Qué haces aquí?», dijo su nombre como si fuera una palabra extranjera que le costaba pronunciar. La implicación era clara. «No perteneces aquí». «Fui invitada, Richard», dijo, su voz tensa, negándose a dejarle ver cómo se derrumbaba. Mantuvo su mirada, una batalla silenciosa librándose frente a los guardianes de la Sociedad de Madrid. Él soltó una risa corta y lastimosa. «Oh, debe haber habido algún error, un error administrativo. Ya sabes cómo son estas cosas». Se volvió hacia el guardia, su voz bajando a un tono de complicidad de hombre a hombre. «Mi exmujer. El divorcio fue difícil. Creo que está un poco confundida. Cree que todavía pertenece a este mundo». La humillación fue un golpe físico. Fue aguda, caliente, y le robó el aliento. La gente detrás de ella en la cola empezaba a susurrar, sus miradas curiosas convirtiéndose en miradas de lástima y juicio. El comportamiento profesional del guardia cambió a uno de cautelosa simpatía, la clase de simpatía que se le da a alguien que está claramente indispuesto. «Tengo la invitación aquí mismo», dijo Kate, su mano temblorosa mientras buscaba en su bolso de mano. Pero sabía que era inútil. Richard era un benefactor, un hombre que escribía cheques de 7 cifras a esta fundación. Su palabra era ley. «Eso no será necesario», dijo Richard suavemente, colocando una mano en el hombro del guardia. «No queremos montar una escena. Solo asegúrese de que tome un taxi y llegue a casa sana y salva. Cubriré cualquier inconveniente». Le dio a Kate una última mirada despectiva, una mirada que decía, «Gano, siempre gano», antes de darle la espalda y desaparecer de nuevo en la fiesta. El guardia se volvió hacia ella, su rostro ahora una máscara de arrepentimiento profesional. «Señora, tendré que pedirle que se aparte. Está retrasando la fila». El mundo pareció encogerse. Los flashes de las cámaras y las risas amortiguadas difuminándose en un estruendo de pesadilla. Estaba en una isla de vergüenza, completamente sola. Había sido tan tonta al pensar que podía competir, tan ingenua al creer que podía volver a entrar en este mundo en sus propios términos. Richard no solo le había cerrado la puerta, la había cerrado con llave, con cerrojo, y se reía del otro lado. Derrotada, asintió en silencio,
y dio un paso atrás, lista para retirarse a las sombras de la ciudad. Mientras Kate se disponía a marcharse, el escozor de las lágrimas difuminando las luces brillantes de la ciudad, un vehículo se detuvo en la acera, deslizándose hasta detenerse en silencio. No era una de las omnipresentes Escalades negras o Mercedes clase S. Era un Rolls-Royce Phantom, cuya pintura azul medianoche, hecha a medida, parecía absorber la luz a su alrededor. Exudaba una autoridad tranquila y absoluta que hizo que incluso los paparazzis más hastiados hicieran una pausa. El chófer, vestido con un impecable uniforme gris, se apresuró a abrir la puerta trasera del pasajero. Un único zapato de cuero, exquisitamente elaborado, emergió, seguido por un hombre que se desplegó del coche con una gracia fácil y sin prisas. Era alto y delgado, vestido con un esmoquín perfectamente cortado, que era discreto pero que gritaba Savile Row. Su cabello era oscuro con un toque de plata en las sienes, que solo servía para acentuar sus rasgos afilados e inteligentes. Había un aire de quietud en él, un marcado contraste con la energía frenética de la alfombra roja. Este era Julian Devereux. Incluso Kate, que había estado fuera del círculo social, conocía el nombre. La familia Devereux era de la vieja guardia, con una fortuna construida a lo largo de generaciones en el transporte marítimo, las finanzas y el arte. Pero Julian había tomado ese legado y lo había amplificado, incursionando en inversiones tecnológicas disruptivas y energía verde con un toque de Midas. A diferencia del ruidoso estilo de riqueza de Richard, Julian Devereux era famosamente privado, casi recluido. Rara vez asistía a este tipo de eventos, y cuando lo hacía, era bajo sus propios términos. Su sola presencia era suficiente para crear un revuelo. Entregó las llaves al aparcacoches y se ajustó los gemelos, su mirada recorriendo la escena. Sus ojos, de un tono de gris asombrosamente claro, se detuvieron un momento en Richard, que estaba presidiendo la reunión dentro. Luego se dirigieron al cuadro en la alfombra roja. El guardia de seguridad nervioso, los curiosos susurrando, y la mujer solitaria con el vestido plateado, con los hombros caídos en señal de derrota. Kate no era consciente de su escrutinio. Su único objetivo era escapar, huir antes de desmoronarse por completo. Dio un paso hacia la calle para pedir un taxi, su hermosa velada arruinada. ¿Hay algún problema aquí? La voz cortó su niebla de miseria. Era tranquila, mesurada, y con un inconfundible tono de mando. Kate se detuvo, girando ligeramente la cabeza. Julian Devereux caminaba directamente hacia el puesto de control de seguridad. El jefe de seguridad se puso rígido inmediatamente. Su comportamiento profesional volvió a su lugar, ahora teñido de deferencia. Señor Devereux, buenas noches, señor. Ningún problema en absoluto. La mirada de Julian se dirigió a Kate y luego de nuevo al guardia. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Parece que sí lo hay. Esta dama parece tener alguna dificultad para entrar. Antes de que el guardia pudiera balbucear una explicación, Richard, habiendo notado la llegada de un verdadero titán, se apresuró de vuelta a la entrada, con su sonrisa de plástico firmemente en su lugar. Julian, qué gusto verte. Solo estábamos aclarando un pequeño malentendido. Una intrusa, ya sabes cómo es. Hizo un gesto despectivo hacia Kate, sin siquiera molestarse en mirarla. Los fríos ojos grises de Julian se posaron en Richard, y por primera vez un destello de algo frío y afilado apareció en ellos. Una intrusa. Eso es interesante. Tenía la impresión de que me iba a encontrar con mi invitada aquí.
Un silencio atónito se apoderó de la pequeña multitud. La sonrisa de Richard vaciló, una grieta en su fachada pulida. ¿Tu invitada?», balbuceó. Julian Devereux dio 2 pasos hacia adelante, acortando la distancia hasta que estuvo de pie junto a Kate. No la conocía personalmente, pero había leído un reportaje sobre artistas emergentes en una revista financiera y una foto de Kate Vance, de pie orgullosa en su estudio, se le había quedado grabada. Había admirado la feroz determinación en sus ojos y la calidad arquitectónica única de sus diseños. La reconoció al instante, y reconoció la mirada de un hombre como Richard Sterling, un matón que derivaba placer de patear a alguien que ya estaba caído. Era un tipo de hombre que despreciaba. Dirigió toda su atención a Kate, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. «Mis disculpas por llegar tarde, Sr. Vance», dijo, su voz ahora un murmullo cálido e íntimo destinado solo a ella. El tráfico era terrible. Kate lo miró completamente desconcertada. Su mente corría tratando de entender la situación. Julian Devereux sabía su nombre. La estaba llamando su invitada. Luego extendió su brazo, una invitación silenciosa y elegante. Era un salvavidas, una elección. Podía cuestionar el milagro o aceptarlo. Mirando desde la mirada firme y tranquilizadora de Julian hasta el rostro de Richard, que ahora era una máscara de pura rabia colérica, la elección fue simple. Con una nueva oleada de adrenalina, levantó la barbilla, el ópalo de fuego de su collar fénix atrapando la luz. Con gracia, colocó su mano en el brazo extendido de Julian Devereux. «Ya estás aquí», dijo. Su voz temblaba solo ligeramente. «Eso es lo único que importa». Julian le hizo un ligero asentimiento al atónito guardia de seguridad. «Vamos a entrar ahora». No fue una petición. La cuerda de terciopelo se desenganchó tan rápido que fue casi cómico. Sin otra mirada al farfullante e incandescentemente furioso Richard Sterling, Julian Devereux escoltó a Kate Vance a la gala Starlight, dejando un cuadro de bocas abiertas y egos destrozados a su paso. Los susurros ya habían comenzado. Cruzar el umbral del gran salón del Ritz del brazo de Julian Devereux fue como entrar en otra dimensión. El aire interior era denso con el aroma de lirios y champán, y el sonido era una sinfonía de cristales tintineantes, música orquestal y el zumbido bajo y potente de 100 conversaciones diferentes. La luz de gigantescas arañas de cristal, cada una del tamaño de un coche pequeño, se refractaba y bailaba por la sala, atrapando diamantes y lentejuelas, convirtiendo todo el espacio en una brillante galaxia de riqueza e influencia. Si Kate hubiera entrado sola, habría sido un fantasma, una entidad invisible aferrándose a los bordes de la sala, intentando desesperadamente llamar la atención de alguien. Pero del brazo de Julian era el centro del universo. Todas las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los ojos se abrieron de par en par por encima de los bordes de las copas de champán. La élite social de Madrid estaba presenciando algo imposible. El notoriamente privado Julian Devereux, llegando no solo elegantemente tarde, sino con la exmujer deshonrada de Richard Sterling del brazo. La pregunta tácita flotaba en el aire, eléctrica y tentadora. ¿Por qué? Kate podía sentir el peso de sus miradas, pero por primera vez no era una carga. Protegida por la formidable presencia de Julian, las miradas no eran de lástima, sino de intriga, curiosidad
e incluso envidia. Su humillación anterior se sentía como un recuerdo lejano, un mal sueño del que acababa de despertar. Enderezó la espalda, la plata líquida de su vestido brillando con cada movimiento. ¿Estás bien? La voz de Julian era baja, un ancla privada en el mar arremolinado de la sociedad. Ahora sí, respondió ella, su voz llena de una gratitud tan inmensa que apenas podía expresarla con palabras. No sé cómo agradecértelo. No tenías por qué haber hecho eso. Un hombre como Richard Sterling se nutre de las demostraciones públicas de poder, dijo Julian, sus ojos escaneando la sala con una mirada tranquila y analítica. No hay nada más satisfactorio que ver cómo el poder de un hombre así se evapora cuando se enfrenta a algo real. Bajó la mirada hacia ella, un atisbo de sonrisa tocando sus labios. Además, creo que los matones deben ser puestos en su lugar. Justo en ese momento, una mujer formidable con un bob plateado severo y un vestido que parecía una pieza de arquitectura moderna, se abalanzó sobre ellos. Era Beatrice Lipton, la presidenta de la Fundación Starlight y la reina indiscutible de la filantropía madrileña. «Julian, casi te dábamos por perdido», dijo, sus ojos afilados pasando de él a Kate y de nuevo. «Beatrice, sabes que me gusta hacer una entrada», respondió él suavemente. «Permíteme presentarte a mi invitada, Kate Vance. Es la brillante diseñadora detrás de Atelier Vance». No solo la había llamado su invitada, la había respaldado profesionalmente. En esa sola frase, le había dado más legitimidad de la que ella podría haber esperado lograr en un año. Las cejas perfectamente depiladas de Beatrice se alzaron una fracción de pulgada. Atelier Vance. ¡Qué interesante! No me suena. Antes de que Kate pudiera siquiera formular una respuesta, Julian continuó. Ya le sonará. Su trabajo es una fusión notable de técnica clásica y sensibilidad moderna. Tiene una pieza en la próxima subasta, Joyas del Mañana de Sotheby's. Se espera que cause bastante revuelo. Esto era una novedad para Kate. No había enviado nada a Sotheby's. Lo miró confundida, pero él le dio la mano con un apretón apenas perceptible, una instrucción silenciosa para seguirle el juego. Ella comprendió inmediatamente. No solo la estaba ayudando, le estaba construyendo una leyenda allí mismo, en el salón de baile. Beatrice Lipton, cuyo negocio era saberlo todo sobre todos, ahora miraba a Kate con un respeto renovado. Bien respaldada por Julian Devereux era una cosa. Ser destacada en Sotheby's era otra muy diferente. «Bueno, señorita Vance», dijo, su tono completamente transformado. «Debemos hablar más tarde. Siempre estoy buscando nuevos artistas a quienes apoyar». Mientras Beatrice se alejaba, sin duda para comenzar su recopilación de información, Kate se volvió hacia Julian. «¿Sotheby's?», susurró, medio divertida, medio aterrorizada. «Un amigo mío es comisario allí», murmuró él, tomando 2 copas de champán de un camarero que pasaba y entregándole una. «Haré una llamada mañana. Confío en que tienes una pieza digna de la expectación». Ella pensó en el anillo de esmeraldas que llevaba en su bolso. «Puede que tenga algo. No tengo ninguna duda». Desde el otro lado de la sala, pudo ver a Richard. Estaba de pie con la espalda recta como un palo, Tiffany aferrada a él como un accesorio de diseñador. Su rostro era una nube de tormenta. Los estaba observando, sus ojos ardiendo con una furia venenosa. Él había intentado echarla, etiquetarla como una nadie. Pero en un solo golpe maestro, Julian Devereux no solo la había traído de vuelta, la había colocado en un pedestal más alto de lo que nunca había estado, incluso como Seymour Sterling.
La guerra silenciosa había sido declarada, y Richard Sterling, por primera vez en su vida, estaba perdiendo. La siguiente hora fue un torbellino de presentaciones y besos al aire. Julian, resultó, era un maestro de la navegación social. Guió a Kate a través de las brillantes multitudes, con la tranquila confianza de un hombre que era dueño de cada habitación en la que entraba. No solo la presentó, sino que curó sus encuentros. Primero, fue Marcus Thorne, el editor ferozmente crítico de Vogue, un hombre cuya opinión podía hacer o deshacer una marca de la noche a la mañana. Julian la presentó no como una cita, sino como una artista. Marcus, quiero que conozcas a Kate Vance, dijo mientras Marcus observaba su collar Fénix con una mirada profesional y calculadora. Ella diseñó y elaboró esta pieza ella misma. Se llama el Fénix. Bastante apropiado, ¿no crees? Marcus Thorne se inclinó, examinando el collar a través de sus distintivas gafas de montura negra. Permaneció en silencio por un largo momento. El engaste de ese ópalo es audaz, muy inteligente. Está vivo. Miró directamente a Kate. Llama a mi oficina el lunes. Estamos haciendo un reportaje sobre neoartesanos. Puede que tenga un hueco. El corazón de Kate dio un salto. Un reportaje en Vogue. Era un sueño imposible. Gracias, señor Thorne. Lo haré. A continuación, fue una breve pero potente conversación con Antoine Dubois, el conservador principal de adquisiciones de la colección de diseño del Museo de Arte Moderno. Julian mencionó sus formas arquitectónicas únicas. Y Dubois, un hombre cuyo elogio era notoriamente escaso, asintió pensativamente y le entregó su tarjeta, diciéndole que enviara su portafolio. Con cada presentación, Kate se sentía más alta, más segura. Habló de su trabajo con una pasión que había estado dormida durante demasiado tiempo. Explicó su proceso, su inspiración extraída de la naturaleza y la arquitectura, y las historias que buscaba contar con metal y piedra. La gente escuchaba. No solo estaban siendo educados con la compañera de Julian Devereux, estaban genuinamente interesados en Kate Vance, la diseñadora. Los susurros los seguían a todas partes. Esa es la exmujer de Sterling. ¿Puedes creerlo? Él la echó y Devereux la recogió en la puerta. Dicen que su línea de joyas es lo próximo grande. Marcus Thorne estaba prácticamente babeando por su collar. Richard parece que va a tener un aneurisma. Nunca lo había visto tan públicamente humillado. La alegría por el mal ajeno era palpable. Richard había construido su reputación sobre ser un hacedor de reyes intocable. Esta noche, los susurros lo pintaban como un tonto, un hombre que había descartado un diamante y ahora se veía obligado a observar cómo un conocedor más exigente lo exhibía como el tesoro que era. Kate lo volvió a ver. Estaba tratando de entablar conversación con un prominente senador, pero los ojos del senador seguían desviándose por encima del hombro de Richard hacia Kate y Julian. Tiffany parecía cada vez más agitada, su sonrisa perfectamente pintada estirada. Seguía tirando del brazo de Richard, pero él era un resorte en espiral de rabia impotente. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Julian condujo a Kate a un rincón tranquilo, donde se reunía un grupo de importantes inversores tecnológicos. Uno de ellos era un hombre llamado Carter Finch, un capitalista de riesgo. Richard había estado desesperado por cortejarlo para un nuevo proyecto. Kate había recibido a Carter y a su esposa para cenar 2 veces en su antigua casa, encantándolos con su conocimiento de arte y vino añejo. Una cena de la que Richard más tarde se había atribuido todo el mérito. «Carter, qué gusto verte»,
dijo Julian cordialmente. Carter Finch sonrió ampliamente. Sus ojos se iluminaron. Julian, no pensé que vendrías. Su sonrisa se extendió a Kate. Y Kate, qué maravilloso verte. Luces absolutamente radiante. Richard no mencionó que estuvieras aquí. La sutil puya no pasó desapercibida para nadie. Kate está aquí como mi invitada, afirmó Julian simplemente. Ha lanzado su propia casa de joyas a medida, Atelier Vance. El talento que solía aplicar al calendario social de Richard ahora se está utilizando mucho mejor. Kate sintió un rubor de placer ante el cumplido. «Es un placer verte de nuevo, Carter», dijo ella. Carter la miró a ella y al furioso Richard al otro lado de la sala. Era un hombre astuto que entendía las dinámicas de poder mejor que nadie. Había visto el drama en la entrada. «Bueno», dijo con un aplauso decisivo, «la pérdida de Richard es claramente la ganancia del mundo del arte. Y la tuya, Julian». Luego dirigió toda su atención a Kate. «El 50º cumpleaños de mi esposa es el próximo mes. He estado buscando algo realmente único. Quizás tú y yo deberíamos hablar». Era un cambio público de lealtad, una señal clara y brutal. Carter Finch se estaba alineando con Julian Devereux y, por extensión, con Kate. El trato que Richard había estado persiguiendo estaba, con toda probabilidad, muerto. Richard había intentado prohibirle la entrada a la fiesta, pero al hacerlo, sin darse cuenta, se había costado millones y le había entregado a ella la mayor oportunidad de negocios de su vida en bandeja de plata. Taquillé la imagen de Carter Finch entablando una conversación animada con Kate fue la gota que colmó el vaso para Richard. Su mundo cuidadosamente construido, donde él era el sol y todos los demás meros planetas que lo orbitaban, se estaba derrumbando en tiempo real. No pudo soportarlo. Se excusó bruscamente de su conversación, dejando a Tiffany haciendo pucheros, y cruzó el salón de baile, su rostro una máscara de furia contenida. Interceptó a Kate y Julian mientras se movían del grupo de Carter Finch hacia la terraza. «Julian», dijo, su voz peligrosamente baja. «Una palabra, si me permites». Ignoró por completo a Kate, como si fuera un mueble. Julian se detuvo, volviéndose para enfrentarlo. No parecía sorprendido, simplemente expectante. «Richard, no sé a qué juego estás jugando», siseó Richard, manteniendo la voz baja pero sin lograr ocultar el veneno en ella. «Pero creo que deberías saber con quién te asocias». «Estoy perfectamente consciente», respondió Julian, su tono gélidamente calmado. «Me asocio con la señorita Vance, una talentosa diseñadora». Richard resopló, un sonido amargo y feo. «Una diseñadora. Por favor, no seas ingenuo. Sabes lo que es. Fue mi esposa. No tenía una pizca de creatividad en su cuerpo hasta que mi dinero estuvo en juego. Es una parásita, Julian, una cazafortunas de primera clase. Ve tus bolsillos profundos y se aferra igual que hizo conmigo». Cada palabra era un dardo envenenado diseñado para herir a Kate, para despojarla de la confianza que acababa de empezar a llevar tan cómodamente. La vieja Kate se habría encogido, herida y silenciada por el veneno familiar de sus acusaciones. Pero la mujer de pie con el vestido plateado y el fénix alrededor de su cuello no era la vieja Kate. Antes de que Julian pudiera siquiera responder, ella dio un paso ligeramente hacia adelante, enfrentando la furiosa mirada de su exmarido con una calma glacial. «¿Es eso lo que te dices a ti mismo, Richard?», preguntó, su voz clara y firme, atrayendo la atención de los cercanos. «Que yo no era nada sin ti, porque yo recuerdo las cosas de manera diferente. Recuerdo a los inversores japoneses que casi perdiste,
porque no te molestaste en aprender ni una sola cosa sobre su cultura. Recuerdo haberlos entretenido, hablándoles del arte del kintsugi y salvando tu trato. Recuerdo haber reescrito tus discursos para que sonaras menos a tirano y más a visionario. Recuerdo haber construido la red social que tan arrogantemente crees que es solo tuya. Dio otro paso más, su voz bajando, pero sin perder nada de su intensidad. Dices que soy una cazafortunas, pero la verdad es que eres un hombre hueco. Te rodeas de cosas hermosas, arte, coches, mujeres, porque no tienes belleza dentro de ti. No me descartaste, Richard. Me perdiste, porque estabas tan aterrorizado de que la gente pudiera darse cuenta de que tu esposa, la parásita, era en realidad la que sostenía tu frágil ego todo el tiempo. El color se le fue del rostro a Richard. Estaba sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Había esperado lágrimas, miedo, sumisión. No había esperado una guerrera. Julian Devereux, que había permanecido en silencio durante su discurso, ahora asestó el golpe final y devastador. Miró a Richard de arriba a abajo con una expresión de profunda decepción. La verdadera medida de un hombre no es cómo trata a sus iguales, sino cómo trata a aquellos que cree que están por debajo de él, dijo Julian, su voz tranquila, pero con el peso de la sentencia de un juez. Acabas de mostrar a todos en esta sala tu verdadera medida, y francamente, es patética. Dicho esto, Julian colocó una mano suave en la parte baja de la espalda de Kate y la guió, dejando a Richard solo en medio del salón de baile, expuesto y completamente derrotado. Las personas que habían estado observando el intercambio en secreto ahora desviaron la mirada, no con lástima, sino con desprecio. El rey no solo estaba desnudo, sino que era pequeño. Julian guió a Kate a través de unas puertas francesas y a un amplio balcón de piedra que daba a la extensión centelleante del Parque del Retiro. El aire fresco de la noche era un alivio bienvenido, y los sonidos distantes de la ciudad proporcionaban un contrapunto pacífico al zumbido de los chismes del interior. Durante unos momentos, permanecieron en un silencio cómodo, contemplando el familiar horizonte que de repente le parecía completamente nuevo a Kate. «Gracias», dijo finalmente, volviéndose hacia él. La luz de la luna suavizaba los ángulos afilados de su rostro, revelando una profundidad en sus ojos grises que ella no había visto antes. Por todo, pero sobre todo, por dejarme luchar mi propia batalla allí dentro. «Nunca dudé ni un segundo de que la ganarías», respondió él. «Algunas personas rugen para demostrar que son leones. Otros, como tú, simplemente lo son». Hizo un gesto hacia su collar. «El Fénix. Elegiste bien su nombre». Una sonrisa genuina tocó sus labios. «Siento como si hubiera vivido en una jaula durante 10 años y alguien finalmente hubiera dejado la puerta abierta». «Fuiste tú quien salió volando, Kate», la corrigió suavemente. Completamente sola. Hablaron durante lo que parecieron horas. Él le preguntó sobre su proceso de diseño, y sus preguntas fueron perspicaces, mostrando una comprensión genuina de la gemología y la orfebrería. No solo estaba manteniendo una conversación educada, estaba realmente interesado. Ella, a su vez, se sintió lo suficientemente cómoda como para hacerle una pregunta que la había estado carcomiendo. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me ayudaste esta noche? Nunca nos habíamos visto». Julian se apoyó en la balaustrada, su silueta oscura contra las luces de la ciudad. «Eso no es del todo cierto», dijo, una misteriosa sonrisa en sus labios. «Siento como si conociera una parte de tu trabajo desde hace algún tiempo».
Metió la mano en la chaqueta de su esmoquín y sacó su teléfono. Deslizó algunas fotos antes de girar la pantalla hacia ella. La imagen mostraba un par de gemelos. Eran asombrosamente únicos, hechos de titanio e incrustados con un mosaico de lapislázuli diseñado para parecer un mapa estelar del cielo nocturno. Kate jadeó. Los gemelos celestiales. Eso fue de mi primera colección. Los hice justo después de dejar a Richard. Los puse en una pequeña subasta benéfica para artistas emergentes para intentar darme a conocer. Fueron comprados por un postor anónimo en línea. Nunca supe quién. Sus ojos se levantaron de la pantalla del teléfono a su rostro, la comprensión amaneciendo en ella. «Fuiste tú», él asintió. «Colecciono piezas de artistas nuevos prometedores. Cuando vi esos, me impresionó la visión y la precisión. Eran audaces y a la vez profundamente personales. Busqué a la artista, Atelier Vance. Leí un artículo sobre ti, sobre tu historia. Me impresionó. Y cuando mi amigo conservador mencionó que estaba buscando algo fresco para la exhibición Joyas del Mañana, tu nombre fue el primero que me vino a la mente». Hizo una pausa, su mirada firme y sincera. «No te defendí esta noche para ser un caballero blanco, Kate. Lo hice porque creo en tu talento. El comportamiento brutal de Sterling simplemente me brindó la oportunidad. Ya había planeado presentarme esta noche y discutir la inclusión en Sotheby's. El mundo se inclinó sobre su eje. Esto no era un acto de bondad aleatorio. No era un multimillonario salvando a una damisela en apuros para su propia diversión. Era un respaldo profesional, calculado de alguien que había reconocido su valía mucho antes de esta noche. Él no la había rescatado del mundo de Richard. La había invitado al suyo. Un mundo donde el talento, no el nombre ni las conexiones, era la moneda definitiva. La gratitud que sintió fue tan abrumadora que la dejó sin aliento. No se trataba solo del impulso en su carrera. Era la validación. Durante años, Richard le había dicho que no era nada, un mero accesorio. Y aquí estaba un hombre de mucha mayor sustancia y gusto, diciéndole que era una artista, y él tenía las pruebas, literalmente, para demostrarlo. «Yo no sé qué decir», tartamudeó, una sola lágrima feliz finalmente escapando y trazando un camino por su mejilla. Julian extendió la mano, no para secarle la lágrima, sino para golpear suavemente el ópalo de fuego en su garganta. «Di que aceptarás el puesto en Sotheby's», dijo suavemente. «Muéstrales a todos lo que un fénix puede hacer cuando es realmente libre para volar». Mientras la gala comenzaba a terminar, el ambiente se había transformado por completo. Richard Sterling y Tiffany habían hecho una salida apresurada y silenciosa una hora antes, incapaces de soportar los desplantes y las miradas de simpatía ahora dirigidas por completo a Kate. La historia del enfrentamiento en la puerta, la gran entrada de Julian y la posterior humillación verbal de Richard se había extendido por el salón de baile como un reguero de pólvora. Al final de la noche, Kate Vance no era la exmujer. Era la protagonista. Había reunido una docena de tarjetas de visita de dueños de galerías, estilistas y clientes potenciales, incluyendo un pedido en firme de Carter Finch que mantendría su estudio ocupado durante los próximos 6 meses. El futuro de Atelier Vance, que había parecido tan frágil hace solo unas horas, ahora era cegadoramente brillante. Cuando Julian se ofreció a llevarla a casa, ella aceptó sin dudarlo. Salieron de la fiesta bajo una ráfaga de flashes de cámaras, pero esta vez Kate no se encogió. Sonrió,
una sonrisa genuina y radiante que no tenía nada que ver con los Sterling y todo que ver con los Vance. El viaje en el Rolls Royce fue tranquilo y cómodo. Las luces de la ciudad pasaban por la ventana pintando el lujoso interior de cuero en tonos neón y dorado. Así que, dijo Julian rompiendo el silencio mientras se acercaban a su barrio, Sotheby's necesitará la pieza para el final de la semana. ¿Tienes algo en mente? Kate abrió su bolso de mano y con cuidado sacó el estuche de terciopelo. Lo abrió, revelando el anillo de cóctel de esmeraldas. Era una magnífica esmeralda colombiana, de corte cuadrado, engastada en un complejo engaste de platino tipo jaula, que era a la vez moderno y atemporal. Julian tomó el estuche, sus largos dedos sorprendentemente suaves. Estudió el anillo bajo la tenue luz interior. La jaula viridiana. Leyó la pequeña inscripción que ella había grabado en el interior. ¿Por qué ese nombre? Porque durante mucho tiempo me sentí como una cosa hermosa atrapada en una jaula dorada, respondió honestamente. Este anillo trata de reconocer la jaula, pero centrarse en la gema, la parte que es fuerte y valiosa y que no puede ser contenida para siempre. Él miró del anillo a ella, y en sus ojos ella vio no lástima, sino una profunda comprensión. Es una obra maestra, Kate. Será la estrella de la subasta. Cuando el coche se detuvo frente a su modesta, pero encantadora casa de ladrillo, el chófer le abrió la puerta, pero Kate permaneció sentada un momento. Julian, comenzó. Sé que lo he dicho una docena de veces esta noche, pero no puedo agradecértelo lo suficiente. Él levantó una mano, deteniéndola. No me des las gracias, solo prométeme algo, lo que sea. Prométeme que nunca más dejarás que nadie te haga sentir que no perteneces a ninguna habitación en la que decidas entrar. Tu talento es tu invitación. Ella sostuvo su mirada, y en ese momento se forjó una conexión más profunda que la gratitud o los negocios. Era un vínculo de respeto mutuo, un reconocimiento de dos mentes que veían el mundo de la misma manera. «Lo prometo», dijo con voz firme. Él sonrió, una sonrisa cálida y genuina que transformó todo su rostro. «Bien, ahora, mi conservador se pondrá en contacto contigo mañana y quizás», añadió, su voz bajando ligeramente, «tú y yo podríamos cenar la próxima semana para celebrar tu inminente éxito. Sin negocios, sin contactos, solo cena». No era una cita por lástima o una jugada de poder. Era una invitación de un hombre que la veía, que realmente la veía por quien era y por quien se estaba convirtiendo. «Me gustaría mucho», dijo ella. Mientras Kate Vance subía los escalones de la entrada de su propia casa, bajo la mirada atenta y respetuosa de Julian Devereux, sintió cómo caían los últimos vestigios de su antigua vida. Había ido a la gala esa noche esperando una pequeña oportunidad. Se alejaba de ella con un futuro que antes solo se había atrevido a soñar. El Fénix no solo había resurgido de las cenizas, había alzado el vuelo y el mundo entero era ahora su cielo. Un mes después de la Gala Starlight, el aire dentro de la gran sala de subastas de Sotheby's en Madrid era eléctrico. El evento era Joyas del Mañana y la sala era un mar de discretos coleccionistas de riqueza, inversores y conservadores de museos que se comunicaban con sutiles asentimientos y el casi imperceptible levantamiento de una paleta numerada. Kate se sentó en la tercera fila, sus manos fuertemente apretadas en su regazo. A su derecha estaba Clara, quien le apretó la mano en señal de aliento. A su izquierda estaba Julian Devereux, una imagen de tranquila confianza
que servía de ancla para sus nervios revueltos. Su pieza, la jaula viridiana, era el último lote de la noche. Cuando su imagen apareció en las grandes pantallas que flanqueaban el podio del subastador, un murmullo silencioso recorrió la sala. El reportaje de Vogue se había publicado la semana anterior. Un impresionante despliegue de 2 páginas que elogiaba a Kate Vance como una nueva voz vital en el diseño de joyas moderno. El artículo, junto con el potente cóctel de chismes de la gala, había creado un revuelo sin precedentes. Lote 24, la jaula viridiana de Kate Vance, anunció el subastador, su voz suave y experta. Una magnífica esmeralda colombiana en un engaste de platino hecho a medida, una pieza verdaderamente singular de una diseñadora de inmenso talento. Comenzaremos la puja en 100.000 euros. Kate contuvo el aliento. 100.000 euros ya era más de lo que se había atrevido a esperar. Al instante, se levantó una paleta. 100.000 euros, confirmó el subastador. 125.000 euros, gritó otra voz. 150.000 euros. Las pujas subieron rápidamente, los números resonando en la sala en silencio. 150.000 euros se convirtieron en 200.000 euros. 200.000 euros se convirtieron en 200 euros. Kate se sintió mareada. Esto estaba más allá de sus sueños más salvajes. Antoine Dubois, el conservador del MoMA, estaba en la carrera. Sus expresiones eran eruditas e intensas. Una mujer en la primera fila, que se rumoreaba que pujaba por una princesa saudita, era su principal competidora. Luego, justo cuando la puja alcanzó los 300.000 euros, un nuevo jugador entró en el juego. 350.000 euros. La voz vino del fondo de la sala, cerca de la entrada. Era aguda, agresiva y dolorosamente familiar. La sangre de Kate se heló. Se giró lentamente, su corazón hundiéndose. Allí, de pie en las sombras, estaba Richard Sterling. Se veía demacrado, más delgado que hace un mes, y un brillo desesperado y obsesivo brillaba en sus ojos. Sostenía la paleta número 113. La mano de Julian se posó sutilmente en su brazo. Un mensaje silencioso de apoyo. «Ignóralo», murmuró, su voz demasiado baja para que nadie más la escuchara. Esto no se trata de él, pero se sentía como si lo fuera. Richard no solo estaba pujando por un anillo, estaba tratando de comprar su narrativa. Quería poseer su éxito, poseer lo único que había nacido de su libertad, y al hacerlo, demostrar que ella todavía era de alguna manera su propiedad. La representante saudita pujó 371.000 euros. 400.000 euros, espetó Richard inmediatamente, su voz resonando con desafío. Antoine Dubois, el conservador, se ajustó las gafas y asintió con calma y decisión. 450.000 euros. 500.000 euros. La voz de Richard se hacía más fuerte, atrayendo miradas. Esto ya no era una subasta sofisticada, era una pelea callejera. Estaba perdiendo dinero, pero su orgullo se desangraba más rápido. Un silencio tenso se apoderó de la sala. El subastador miró hacia el conservador. Dubois hizo un pequeño y arrepentido movimiento con la cabeza. El museo tenía un presupuesto. Había llegado a su límite. Una sonrisa triunfante y fea comenzó a formarse en los labios de Richard. Iba a ganar. Iba a quitárselo. A la una, comenzó el subastador, su mirada fija en Richard. A las 2. «Carla, ult, de 20 euros». La voz no era la de Julian. Era tranquila, clara y venía de su teléfono.
que acababa de llevarse a la oreja. Julian escuchó un momento y luego habló al subastador. Mis disculpas por la interrupción. Estoy en línea con un cliente privado mío en Zúrich. Su oferta es de 1.000.000 de euros. La sala estalló en jadeos. El rostro de Richard Sterling se puso pálido. Había tirado $500,000 de euros a la mesa por puro ego, y Julian lo acababa de apartar como a un insecto, cuadruplicando la última oferta seria sin un atisbo de emoción. Fue la jugada de poder definitiva, una demostración de que Richard ni siquiera estaba en la misma liga. Era un hombre jugando a las damas en un torneo de ajedrez de grandes maestros. Humillado, derrotado y ahora visiblemente tembloroso, Richard arrojó su paleta a una silla vacía y salió furioso de la casa de subastas, las pesadas puertas cerrándose de golpe tras él. «1.000 de euros, a la una», dijo el subastador, su aplomo profesional apenas ocultando su propio asombro. «A las 2, vendido al cliente del señor Devereux». La sala estalló en aplausos. Kate se volvió hacia Julian, sus ojos bien abiertos con 1.000.000 de preguntas. ¿Quién? ¿Quién era? Julian terminó la llamada y volvió a guardar su teléfono en el bolsillo. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Un amigo muy querido», dijo. «El nuevo jefe de adquisiciones de la Fundación Devereux. Acabamos de iniciar una colección dedicada a las artes decorativas modernas. Pensé que la jaula viridiana sería la pieza perfecta para inaugurarla». No solo había asegurado que su anillo se vendiera por una cantidad que le cambiaría la vida, sino que lo había adquirido para la prestigiosa colección de su propia familia, cimentando su estatus como una verdadera obra de arte. Él no la había rescatado. Había invertido en ella. Más tarde esa semana, el estudio de Kate era un hervidero de actividad. La noticia de la subasta la había convertido en la diseñadora más solicitada de la ciudad. Los aprendices ahora atendían los teléfonos y los envíos, mientras Kate se concentraba en lo que amaba: crear. Estaba dibujando en su mesa de trabajo cuando Julian llegó sosteniendo una botella de champán. Celebraron en medio del aroma de los compuestos para pulir y el metal caliente. Su mundo. Mientras vertía el líquido burbujeante, le dijo que había oído que Carter Finch había retirado oficialmente su capital de riesgo del nuevo proyecto de Richard, citando una crisis de confianza en el liderazgo. Además, Tiffany, la modelo, había sido fotografiada con un joven heredero naviero italiano. El imperio de Richard, tanto social como financiero, se estaba desmoronando no por una gran explosión, sino por 1.000 pequeños cortes, cada uno provocado por su propia soberbia. Kate no sintió alegría por su caída, solo una tranquila sensación de justicia. Su atención ya no estaba en él, ni en el pasado. Estaba aquí, en su estudio, en el peso de una nueva pieza de oro en sus manos, en los ojos cálidos e inteligentes del hombre que estaba a su lado. «Por la inauguración», brindó Julian, chocando su copa con la de ella. «No», dijo Kate sonriendo, «por construir nuestras propias jaulas y llenarlas con lo que elijamos». Él la miró. Su admiración era clara. En ella vio no un fénix que había resurgido de las cenizas, sino una maestra arquitecta que ahora estaba construyendo un mundo completamente nuevo desde cero. Un mundo donde ella era tanto la creadora como la reina. Y así, la historia de Kate nos recuerda que a veces las mayores traiciones pueden conducir a los avances más increíbles. Su exmarido intentó encerrarla, borrarla del mundo que ella ayudó a construir, pero solo logró empujarla hacia el centro de atención
que realmente merecía. Es una poderosa lección de karma y autoestima. Nunca permitas que la opinión de alguien que no te valora defina quién eres. Las personas adecuadas, aquellas que reconocen tu verdadero brillo, siempre encontrarán una manera de abrirte la puerta. El viaje de Kate, de ser una esposa ignorada a una artista celebrada, apenas había comenzado. Todo porque un hombre intentó bloquearla y otro vio su valía. ¿Disfrutaste de esta historia de venganza y renacimiento? Si fue así, no olvides darle a me gusta y compartir este video con alguien que necesite recordar su propio poder. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de la vida real. Comenta abajo qué crees que pensó Richard al día siguiente. Nos vemos en la próxima historia.